para ilustrarnos sobre una técnica sobre la que muy pocos cirujanos vasculares, tenemos experiencia. Quería lo primero agradecer a Servier este proyecto con el que ya llevamos la segunda edición y que nos acerca a los cirujanos vasculares técnicas que son de última generación, de gran tecnología y que nos ayudan a poder implementarlas en nuestra práctica cotidiana. Así que muchísimas gracias, como he dicho, a los laboratorios Servier. Y bueno, contamos con dos magníficos profesionales que tienen probablemente la mayor experiencia en el tratamiento de las varices con la técnica de High Focused Ultrasound. Esta técnica, el HIFU, es una técnica que se ha desarrollado en los últimos años y desde el año 2019 prácticamente está ya implantada en nuestro día a día. Y bueno, ya los estáis viendo ahí en pantalla, contamos con el doctor Luis Riera, es adjunto del Servicio de Cirugía Vascular del Hospital La Paz, y el doctor Stefan Curie, que también es adjunto del Hospital La Paz. Y además los dos trabajan en el grupo privado del doctor Pedro Jaén, haciendo una magnífica labor y haciendo las varices como se tienen que hacer, con profesionalidad y con gran tecnología y unos grandísimos resultados. Esta técnica nos la van a contar paso a paso para que todos podamos verla y poder ayudarnos a animarnos a empezar con ella y conseguir unos resultados como han conseguido ellos. Es muy importante que sepáis que al final de la sesión, después de la presentación, podréis hacer las preguntas por el chat. También iniciaré yo una serie de preguntas que a lo mejor las contestan a lo largo de la presentación y para ser lo más interactivos posibles. Si no os habéis podido conectar a esta hora temprana de la mañana, os podréis conectar y ver esta sesión porque quedará grabada y os dirán a través de qué link podréis acceder a ella. Y sin más, muchísimas gracias, doctor Riera, muchísimas gracias, doctor Curie, por estar aquí. Y os dejo la palabra y, por favor, comenzar cuando queráis y nos vais desarrollando lo que vais viendo. Agradecerte la amable presentación, agradecer al Laboratorio Servier la oportunidad que nos da de dar un poquito nuestra mirada con un toque más práctico ofrecen este tipo de sesiones clínicas y os daré 4 apuntes intentando ser poco técnico sin entrar en aspectos físicos complejos de cómo funciona esta nueva tecnología. Creo que, bueno, tú, Rodrigo, nosotros dos y muchos otros cirujanos, pues hemos nacido y nos hemos formado en la safenectomía y desde entonces hemos estado viendo los avances como a principios de este siglo, láser, radiofrecuencia, han llegado a ser incluso como recomendación de primer nivel en todas las guías. Y ahora mismo, en los últimos 5 o 6 años, parece que se ha dado un paso más, que es el tratamiento con el HIFU, que ahora lo describiremos. Todos conocéis la presentación clínica habitual de los pacientes que solemos tratar, tanto en una clínica de cirugía venosa como en una clínica más centrada en fleboestética. Hoy en día prácticamente la safenectomía ha desaparecido de nuestro día a día y las técnicas más habituales que usamos todos son la termoablación, el cianocrilato, que en más que en menos, y luego las técnicas de eliminación de varices que también conocéis. Desde el punto de vista de lo que sería la fleboestética, pues también conocéis la escleroterapia y la criosclerosis y el láser. Y cuando entramos en el HIFU propiamente dicho, hablamos de un ultrasonido de alta intensidad focalizado. Esto consiste en que un transductor emite una energía a través de un cono emergente que converge en un único punto. Calienta ese punto
hasta unos 80-90 grados y produce la destrucción de la estructura a la que nosotros estemos apuntando. Es una tecnología que está distribuida en muchas otras especialidades y tanto como oncología, neurología, está cogiendo mucho protagonismo el tratamiento sin ningún tipo de intervención, sin ningún tipo de cable de los pacientes con Parkinson y con bastante buenos resultados. Por no enrollarme más, y vamos a donde íbamos, que es el HIFU en la insuficiencia venosa crónica, que es pues a lo que nos dedicamos. Mantenemos el concepto clásico a la hora de tratar las venas, que consiste en fragmentar la columna de presión para interrumpir el reflujo del sistema venoso superficial. Y la técnica es ablativa, quiero decir, estamos quemando esa vena enferma, que puede ser tanto la interna, la anterior, la externa, un neocallado o las perforantes, cosa que me parece interesante. Este es, grosso modo, el aparato, donde su propia, digamos, publicidad nos habla de que no hay incisiones, no hay heridas, hay una recuperación mucho más rápida y, básicamente, no hay salvo un leve contacto de la sonda con el paciente, no hay ningún tipo de punción. Bueno, ahora veremos si ponemos o no ponemos anestesia. No hay catéteres, lo cual, bueno, pues también puede ser interesante para venas un poquito más tortuosas, que es donde suelen fallar los catéteres o incluso el cablecito de la safenectomía antes. 3 componentes principales: un brazo robotizado, un sistema de enfriamiento de las sondas y un ordenador para controlar un poquito todo este tinglado tan complejo. Destacar que se obtuvo el marcado CE en abril del 2019, todavía pendiente de la aprobación por la FDA, que sabéis que siempre va un poquito por detrás. ¿Cómo funciona? Pues aquí tenemos la cabeza robotizada, el sistema de enfriamiento, la sonda diagnóstica y la sonda del HIFU, que es la que dispara de forma muy precisa un haz térmico que converge en un punto. Veis, ahí pone precisión submilimétrica y el disparo puede equivaler a un área de un grano de arroz. Por eso tenemos que ser muy precisos y, en parte, también por eso la máquina está robotizada, para tener más precisión. Unos apuntes de cómo podemos plantear este tipo de cirugía de varices. Como hemos insistido, es una cirugía extracorpórea. No introducimos nada dentro del paciente. Exige una profundidad mínima de seguridad para la piel de unos 10 milímetros. Es idóneo para una estrategia chiva porque solo tratamos el punto de fuga, el punto de reflujo. No estaríamos tratando las varices superficiales, para las cuales hay que utilizar otro método. En principio se puede hacer sin anestesia local, pero como es un procedimiento largo, puede ser molesto y nos podemos beneficiar, y sobre todo el paciente, de un poquito de anestesia local en el trayecto de la vena. Es ambulatorio, no hay dolor postoperatorio, se puede repetir y, como hemos dicho, hay que asociar un tratamiento de la R3. Las indicaciones, un poquito lo que hemos apuntado antes. Reflujo en el sistema venoso superficial, una R2 enferma, que es la que nos está produciendo las varices. Insistiendo en perforantes, neocallado y neovascularización. En cuanto a contraindicaciones, pues las habituales. Una trombosis venosa, profunda, superficial. Esto podría ser un punto de debate. Un procedimiento fallado tras cianoclirato puede beneficiarse es seguro, pues esto no lo sabemos ahora mismo. Y en cuanto a problemas o precauciones, pues que no tengamos una buena visión ecográfica, que se forme una cicatriz o que haya algún tipo de lesión cutánea a través del cual vaya a pasar el haz, con lo cual tendríamos que tener, pues, más cuidado. ¿Cómo hacemos el procedimiento? Insisto, es una termoablación por ultrasonido del punto de fuga. No precisa quirófano, no precisa anestesia, quizás un poco de anestesia local, sobre todo en pacientes que tienen mala tolerancia. Se realiza en una sala limpia. Es suficiente con un único operador. No hay ningún tipo de incisiones, pero necesitará un tratamiento asociado de las varices, que puede ser con espuma en el mismo acto o en un segundo tiempo, si no mejoran lo suficiente.
Este sería el ejemplo de la sala limpia, con el aparato a la derecha de la camilla y un ecógrafo diagnóstico a su izquierda. ¿Cómo hacemos un procedimiento estándar? Pues hacemos, digamos, un pequeño, digamos, un mapeo o planning. Habitualmente podemos poner algo de analgesia oral al paciente, boca arriba o boca abajo, según la variz que vayamos a tratar. Hacemos un marcaje o ecomarcaje en este caso. Sí ponemos habitualmente algo de anestesia local e insistir que es un tratamiento lento, con lo cual se puede hacer pesado tanto para el paciente así como para su cirujano. Una cosa que es positiva para que el brazo robótico se pueda desplazar es que tenemos que inmovilizar la extremidad de la paciente o del paciente con un dispositivo hinchable para que esté más fija y todo esté más seguro. En cuanto al post, pues en principio dicen que no hace falta heparina, pero depende. Si hemos hecho algún tratamiento asociado, consideramos que el paciente es de alto riesgo, pues se puede plantear. Lo mismo con las medias. Y lo normal es que el paciente se levante y se puede marchar caminando con normalidad. Algunos reportan leve disconfort en la zona tratada, pero suele ser algo muy, muy, muy pasajero, ¿vale? Y aquí tenemos pues, un ejemplo de nuestra compañera, la doctora Marina, haciendo un procedimiento. El paciente está en decúbito prono y vemos cómo la pierna está fijada por el manguito hinchable para que no se pueda desplazar. Y aquí vamos a ver cómo justo da un disparo, pero luego lo veremos mejor en el vídeo que nos ha preparado el doctor Riera. Vale. Y resumiendo, las ventajas principales que vemos que no hay incisiones, no hay punciones, es algo ambulatorio, se pueden tratar las dos piernas, se pueden tratar todos los ejes, es muy interesante en recidivas. De hecho, creo que ha habido resultados más que interesantes cuando antes solo nos quedaba la opción de espuma y a ver qué pasa. Nos permite tratar vasos relativamente tortuosos donde, como hemos dicho antes, fallan los catéteres y pues es una técnica que tiene buen marketing, creemos, y los pacientes en general salen muy satisfechos. En cuanto a los inconvenientes, tedioso, laborioso, exige un entrenamiento, como todo, exige una curva de aprendizaje. No todas las venas se pueden tratar con HIFU, es decir, venas muy superficiales, extremadamente profundas, extremadamente dilatadas, pues nos va a fallar. Exige mucho más tiempo que una radiofrecuencia, que además cada vez hacen los catéteres la zona tratante más largos para ir más rápido. Obviamente exige y consume más tiempo. Y necesitaremos un tratamiento de la variz de la R3, que puede ser en el mismo momento o frecuentemente en dos. Está poco disponible, no es como un aparato de radiofrecuencia que podemos tener en todos los hospitales, es difícil de conseguir y luego pues tiene un coste bastante alto. Este sería el display habitual que ve el operador en la pantalla. Aquí lo vemos en funcionamiento, donde la línea rosa nos marca dónde estaría la piel y la línea naranja hasta dónde se va a transmitir la energía. De ahí para abajo no habrá daños. Vamos ajustando. Aquí abajo se controlaría la energía y cuando estemos seguros de que estamos sobre el vaso que queremos tratar, pues se produce el disparo, como habéis podido ver. Y básicamente esto es todo. Como toda técnica nueva, pues es muy prometedora, tiene cosas muy interesantes, pero tenemos que tomárnosla con, bueno, pues sabiendo para quién, cómo y cuándo. Así que le cedo la palabra al doctor Riera, que nos va a hacer la demostración práctica y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefan. Bueno, nosotros Adelante, doctor Riera. tenemos la suerte de haber podido acceder a esta tecnología, pero no somos el grupo que más experiencia tiene, ni siquiera en España. En España hay otros dos grupos que sabemos que tienen esta tecnología y que llevan más tiempo que nosotros. Nosotros somos el hermano pequeño, nos hemos incorporado más tarde, pero bueno, la verdad es que estamos contentos con los resultados. Os vamos a enseñar el vídeo que hemos preparado para no salirnos de la línea estratégica trazada por
Sevier para que sea una cosa práctica, ¿vale? Y bueno, pues os enseñamos el vídeo y luego encantado de comentar todas los tips o las dudas o todo lo que surja, ¿vale? En primer lugar, lo que hay que hacer es marcar con un rotulador el trayecto de vena que vamos a tratar con Sonobein. Esto se hace con la sonda manual que trae el propio equipo y bueno, pues se va marcando el recorrido, que en este caso, por ejemplo, es la vena safena accesoria anterior del muslo. Es importante tenerlo marcado en la piel para tener una referencia de por dónde vamos a ir colocando el brazo robótico y por dónde se va a tener que ir desplazando después. El procedimiento es un poco largo, puede tardar alrededor de 1 hora o una cosa así para tratar una safena en un muslo y a veces después de estar mucho tiempo tumbada la paciente dejas de ver bien esa safena o pues en este caso esa safena accesoria. Es difícil de seguirla, entonces ayuda mucho el tenerlo bien pintado en la piel. A continuación, aunque los distribuidores del equipo dicen que se puede hacer sin anestesia, mi consejo número 1, este sería lo primero que diría, hay que utilizar anestesia local, ¿vale? Cada disparo, como veréis luego, pues duele. Hay pacientes, yo he hecho pacientes sin anestesia que tienen una buena tolerancia al dolor, pero bueno, pues en el entorno también de la medicina del siglo XXI, que tiene mucho que ver con el confort y con la exigencia del paciente, pues se trata que sea un procedimiento cero doloroso. Merece la pena dedicar un ratito a colocar anestesia local encima del trayecto de la vena que vamos a tratar. Muy importante que esta anestesia no tenga burbujas, ¿vale? Hay que quitar muy bien las burbujas de la jeringa de tu anestesia para que no interfiera con el ultrasonido. Esto es crucial. Luego el abón se coloca, es nada, hay que poner un abón muy chiquitín encima del trayecto que previamente hemos pintado, que yo lo coloco guiado con eco y además este abón me va a ayudar luego, a veces me va a resultar muy útil también para localizar la vena que estoy tratando, porque como os decía antes, después de estar un rato tumbada, a veces las venas que parecen a priori muy dilatadas, muy grandes, muy fáciles de ver, pues no lo son tan fáciles. Ese va a ser uno de los inconvenientes o uno de los problemas que yo veo en esta técnica. Una vez que está anestesiada el territorio, en este caso, como digo, de la vena safena accesoria anterior, esta es una paciente que en la pierna derecha pues tiene una indicación muy, muy buena para Sonobein y es una paciente que ya está operada. Creo que recordamos, tiene una safenectomía hecha y lo que tiene es una recidiva, un neocallado que se corresponde con drena por la vena safena accesoria anterior y a través de ella sus varices por encima de la rodilla en el muslo cara externa. Es una distribución bastante típica, que seguro que todo el mundo conoce. Bueno, pues una vez que tenemos anestesiado, que tenemos pintado, que tenemos preparado lo que vamos a tratar, viene para mí la parte más difícil del tema del Sonobein, que es colocar el brazo robótico. Como veis, es un brazo grande, es una sonda muy grande que no es fácil de manejar, aunque está motorizado ese brazo. Cada vez que yo pulso los botones de la sonda, pues el brazo, digamos que te ayuda con los motores a mover ese mamotreto, pero es difícil colocarte justo encima, en fin, para mí es lo más complicado. Una vez que estamos bien colocados, bien posicionados, en la pantalla se le dice al aparato dónde está la piel, dónde está la profundidad a partir de la cual te dice él es peligroso. Quiero decir que, ¿veis? Ahí estoy marcando, le estoy diciendo cuál es la piel y ahí me marca dónde va a concentrar todo el calor y donde ya no hay riesgo de que se calienten los tejidos. Son dos líneas que se verán en la pantalla. Tiene la posibilidad esta sonda de poner Doppler color y bueno, pues eso a veces te puede ayudar para localizar la vena que vas a tratar. Yo la verdad es que lo uso muy poco o nada.
Y nada, ya está. Y ahí ya estoy colocando, una vez que tienes la sonda colocada más o menos donde quieres tratar, luego ya la manejas, los movimientos finos los haces desde la pantalla. La pantalla te permite hacer unos movimientos milimétricos del brazo robótico para centrar donde quieres concentrar toda la energía que va a producir los ultrasonidos de alta intensidad en forma de calor. Ahí a la izquierda, eso que estoy pulsando ahora, son los botones de compresión para aumentar o reducir la presión. También es importante, es un truco muy bueno que me enseñaron, que tener una camilla como la que tenemos ahí, con un mando que te permite subir y bajar un poquitín la camilla del paciente para ajustar muy bien dónde vamos a tratar. Aquí hay un detalle muy interesante del vídeo que me gusta mucho, es que la paciente en este momento, que ya está aburrida del rollo que le estoy montando con todo el aparataje, pues se coge su móvil y se pone a contestar mensajes o a jugar o lo que quieras. La paciente está relajada y no, aunque para ti es un tiempo que estás contando como de procedimiento, pues para ella pues está ahí entretenida. Bueno, pues una vez que centramos la jugada, que vemos el tramo donde queremos empezar a tratar. Bueno, ahí estoy ajustando otra vez la presión. El aparato comprime un poco la vena porque se trata de que esta esté colapsada. Vamos a tratar, tenemos que ver en el eco, al descomprimir, tenemos que ver nuestra vena en transversal, y al comprimir, pues esta tiene que quedar como una línea hiperecoica, que es la que donde vamos a concentrar la temperatura. A diferencia de la radiofrecuencia o de las técnicas endoluminales, bueno, diferencia, es parecido, ¿no? Cuando lo que buscas con la anestesia tumescente también es que la vena se colapse alrededor de tu catéter, ¿no? Pues aquí no tenemos catéter, tenemos que colapsar la vena para tratar la pared anterior y posterior con el mismo disparo, para hacerle el daño térmico a la pared. De manera que tu línea, pues la tratas con 2, 3 o incluso 4 disparos, lo que tú veas, depende de lo grande que sea la vena, la tratas con los disparos de Sonadine. Ahí me aseguro que la energía que voy a liberar es suficiente, te lo calcula el algoritmo, la energía, para que no estés muy por debajo de lo necesario para tratarla. Y una vez que ahí va el primer pulso. Hay que avisar al paciente y eso es lo que se ve en la pantalla, esa especie de concentración de ultrasonidos que genera esa interferencia, y nosotros lo que vamos a ver en la pantalla es que la zona tratada se vuelve hiperecoica, se ve un punto blanco, ¿vale? Bueno, pues como decía, ahí lanzo el segundo disparo, pues tengo que hacer pues 2 o 3 disparos en cada plano. Voy ajustando con el brazo robótico y esos movimientos muy finos de 1 milímetro cada movimiento, para tratar toda la longitud de la vena colapsada. Entonces que ahí voy moviéndome y genero otro disparo. Importante avisar a la paciente que se va a generar este disparo. Una cosa que no he comentado es que es muy útil esa almohada rosa que veis ahí. Es una almohada hinchable, es una almohada que tú hinchas y se pone dura. Entonces está muy bien porque ayuda a que la paciente, como os podéis imaginar, estoy hablando de milímetro arriba, milímetro abajo, la paciente tiene que estar muy quieta. ¿Verdad? Tiene que estar muy quieta. Entonces esa almohada pues favorece eso. Y ahí se ve el punto blanco, que es pues la zona tratada, quemada. La duración del pulso también la podemos elegir. A mí personalmente me gusta mucho la duración de 1 segundo, pero utilizo básicamente la del segundo y la del medio segundo. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Pues básicamente el tiempo que tardas en liberar toda esa energía. Aquí he acelerado un poco el vídeo, y bueno, pues porque es un poco la parte más rollo del procedimiento, ¿no? Tú yendo milímetro a milímetro, tratando el segmento, en este caso, de la vena accesoria mayor. Podemos comentar otras partes de la técnica. Yo estaba hablando del tiempo del pulso. Los pulsos de 1 segundo pues son más
fuertes, por decirlo de alguna manera, puedo liberar más energía porque tengo más tiempo para liberarla, y el pulso más corto, pues un poco más latigazo, ¿vale? Y hay una pequeña diferencia en cuanto a la profundidad que puedes alcanzar con ello. Bueno, luego habéis visto que se hace una comprobación con la sonda manual. El equipo, eso tiene las dos sondas, la sonda de los ultrasonidos de alta intensidad y una sonda lineal normal multifrecuencia, que es muy útil mucho más fácil de manejar, como habéis visto, pues para colocar la anestesia, para hacer las comprobaciones, etc. Esta paciente era una paciente ideal para Sonovein porque tenía la safenectomía de la pierna derecha, con la recidiva a través de la safena accesoria anterior, y en la pierna izquierda unas varices dependientes de una safena interna incompetente. De manera que, bueno, yo no soy muy partidario de tratar dos piernas a la vez en los procedimientos, pero es verdad que con el Sonovein pues es muy tentador, porque salvo porque es un poco largo el procedimiento, pues es también poco invasivo y bueno, pues no los pacientes lo toleran bien. Una vez que se ponen, digamos, entre comillas, pues lo toleran bien. Yo supongo que este tema saldrá en el webinar, pero no hay ninguna recomendación sobre utilizar heparina en el post. No sé si llamarlo operatorio, en el post. Yo sí lo utilizo. Yo les recomiendo que utilicen heparina de bajo peso entre 2 y 4 días, sobre todo en las safenas más grandes y sobre todo en las safenas externas. A mí, ¿qué queréis que os diga? Me da un poco de respeto. Prefiero pasarme que quedarme corto. Y bueno, pues en este caso, como os decía, aunque, bueno, digo pasarme que quedarme corto, pero por supuesto salen con una movilidad absolutamente normal. O sea, la paciente lo que puede notar es un poco de adormecimiento en la zona donde se coloca la sonda, del trayecto de la safena, más que por el ultrasonido, porque está circulando un líquido frío por la punta de la sonda, y a veces se queda en la zona un poco como dormida. En ocasiones te cuentan también ligera molestia, como más neuropática que otra cosa, que claramente tiene que ver con el calentamiento del nervio safeno, o sea, pero todo, vamos, no recuerdo a ninguna paciente que a los 3 o 4 días no diga que ya se le ha pasado. ¿Qué más? Pues nada, en este caso eso, mismo sistema, marcar la vena en la piel, colocar la anestesia local, colocar la sonda, colocar la sonda de ultrasonido de alta intensidad y comenzar el tratamiento con los disparos. En la pantalla de la izquierda, no lo he comentado, lo que se ve es una parrilla que, digamos, te dice el recorrido que tiene el movimiento del brazo robótico. Y entonces sirve para colocarla bien, para que tú puedas utilizar, una vez que la colocas bien, que el brazo tenga esa posibilidad de moverse pues unos 10 centímetros, una cosa así, sin que tengas que reposicionar el brazo, que, como he dicho al principio, para mí es lo más complicado y lo más rollo de este procedimiento. La casa del Sonovein lo que vende es el fungible que está protegiendo la carcasa del ultrasonido de alta intensidad, es la interfaz, es una especie de globo que se coloca en la punta del equipo y que tiene un líquido frío que circula a través de un circuito cerrado, que lo que hace es que primero asegura que no teniendo ninguna burbuja, pues asegura la transmisión del ultrasonido, y por otro lado protege la piel de un posible daño térmico. Aunque realmente el daño térmico se produce en el punto de concentración o de cruce de las ondas de ultrasonido de alta intensidad, que está aproximadamente a 1 centímetro de profundidad. Digo aproximadamente porque eso obviamente lo puedes regular con las presiones y compresiones y demás, y puede ser un poquito más arriba, un poquito más abajo. Está entre el centímetro, que sería el mínimo, hasta los 2 centímetros, 2,4. O sea, esa es la mínima y máxima profundidad que se puede utilizar. Y poco más. No sé qué más cosas añadir a este vídeo explicativo. Ahora está otra vez acelerado porque esta es la parte más, otra vez, rollo. Una vez que colocas
la sonda bien, pues ya es ir dándole al botón y ir milímetro a milímetro, 3 disparos por cada corte y ir de proximal a distal, pues produciendo el daño térmico a la vena que vamos a tratar. Y eso es todo. Recordamos con cariño una paciente que hicimos el invierno pasado que había dado a luz 4 meses antes, tenía un bebé de, no sé si de 4 o de 5 meses, tenía unas varices muy importantes por una incompetencia de safena externa. Hicimos el procedimiento y la paciente se quedó completamente dormida sin que le hiciéramos nada. Y entonces nos explicó que es que, joder, que no dormía en casa, ¿no? Entonces, pues que había aprovechado el momento del Sonovein para dormirse. Luego, si queréis, lo comentamos también, pero a mí me parece que los casos ideales para hacer con esta técnica pues son la safena externa, tremendamente satisfactorio el resultado, la ausencia de dolor, etcétera, y las recidivas. Las recidivas, esos neocallados que a veces son complicados de pinchar con espuma y que, bueno, pues con esta técnica el tratamiento es súper preciso. Las venas tortuosas es otra ventaja teórica, pero mi experiencia es que cuando una vena es tortuosa suele ser suprafascial, no suele tener 1 centímetro de profundidad y muchas veces eso pues no es una ventaja para esta técnica. Otra ventaja que dice el fabricante son las incompetencias de perforantes, desde mi experiencia, rarísimas. Una incompetencia de una perforante aislada es, entre comillas, rara y además muchas veces pues cuando son por debajo de la rodilla pues la profundidad no es de 1 centímetro y por lo tanto no se puede tratar. ¿Por qué necesitamos ese centímetro? Pues porque el eco tiene que concentrarse, son ultrasonidos de alta intensidad focalizados. Entonces, para focalizarlo en un punto necesitamos esa distancia entre la piel y el target y la vena que vamos a quemar. Entonces, bueno, pues esa regla del centímetro es necesaria muchas veces y muchos pacientes hemos descartado porque están más superficiales que esa distancia. También el fabricante nos dice, pues oye, pues si se le pone anestesia local, haces un buen abón, profundizas la vena. Bueno, pues eso tampoco es cierto, o sea, a lo mejor se profundiza un poquito, pero también se comprime, también es más difícil de localizar y la realidad es que en cuanto forzas casos, y hemos forzado algún caso y tampoco nos ha ido bien, o sea, que yo creo que eso es un mensaje que sí que me gustaría recalcar. Pues si habéis terminado, a ver, más empezamos con las preguntas y el diálogo. Una cosa que me gustaría añadir, bueno, ya lo ha apuntado Estefan, pero me estoy acordando ahora que veo las varices pintadas ahí en la paciente. A mí me gusta mucho, rematar con espuma, o sea, tratar la R3 en el mismo momento. Y voy a explicar por qué. Porque en realidad también tengo muy buena experiencia con no hacerlo, ¿no? O sea, no lo haces cuando haces una radiofrecuencia o cuando haces cualquier técnica ablativa, no tratas la R3, la revisas a la paciente al mes o a los 2 meses y esa R3 ha desaparecido. Pero en el caso del Sonovein, que esto también lo he visto y también pasa, pero en el caso del Sonovein es que a la espuma le veo en este momento le veo una ventaja y es que esa espuma acaba drenando por esa safena que acabas de tratar. La safena muchas veces, después de pasar el Sonovein, no queda ocluida del todo, queda el endotelio dañado, pero no queda ocluida del todo. Y después de los primeros casos de la curva de aprendizaje, eso tomé el camino de, bueno, pues voy a ponerle espuma, le pongo espuma a la dosis mínima, a 0,5 de etoxiesclerol, y esa espuma también drena por esa safena y de alguna manera, perdonadme otra vez la expresión, como que rematas. He visto que en el medio largo plazo quedan mucho mejor cerradas si le aprovecho el momento y les pongo la espuma. Nada más que quería comentar eso. No, es un magnífico apunte, porque efectivamente también en otras técnicas térmicas también se utiliza para potenciar, ¿no?, el resultado. A veces se ha utilizado con el láser y con otras. La verdad es que
es que muchísimas gracias por darnos vuestra experiencia. Bueno, no creo que seáis los hermanos pequeños de nadie. Creo que sois unos profesionales que lo hacéis con una exquisitez técnica fuera de lo común. Tuve la suerte de escuchar una presentación que hizo Rubén Rodríguez Carvajal, otro de las personas con más experiencia en esto. Mucha, más que nosotros. Y la verdad es que fue muy ilustrativo. Fue la semana pasada en la escuela flebológica que hizo el capítulo. Ya habéis explicado cuál es el tiempo, ¿no? Y cuánto tardáis para una longitud de 20 minutos, que es 20 centímetros, sí. ¿no? Que es una hora y pico, pero ¿tratáis también segmentos más pequeños y lo que tú has dicho, por ejemplo, lo complementáis con otras técnicas? Sí, a mí me parece que esta técnica que esta técnica es ideal para los expertos en Chiva. O sea, es tan precisa que yo creo que el enfoque es bueno, es la estrategia Chiva. Yo no me he formado en ese camino y no puedo decir que tenga gran experiencia con eso, pero a mí me parece que el Sonoben tiene ese punto de precisión y me parece interesante para, bueno, pues esos casos de segmento cortos y que además precisamente son los que luego para tratar con radiofrecuencia o con láser son más difíciles, ¿no? Segmentos muy cortitos, neocallados o safenas accesorias del muslo que a veces tienen un trayecto muy cortito, pues para eso esto es estupendo. Y la otra cosa es la combinación con la espuma, que ya he comentado antes. Bueno, has aclarado muy bien que la distancia mínima a la piel debe ser de 1 centímetro y el tamaño máximo de la safena es 1 centímetro, ¿correcto? Bueno, sí, lo del centímetro lo hemos ajustado nosotros como regla mnemotécnica, la regla del centímetro. En realidad hemos tratado venas más grandes. Pero bueno, no es lo ideal. Yo personalmente, cuando me encuentro con una safena más grande de eso, me siento más cómodo ofreciéndole una radiofrecuencia, ¿eh? ¿Y cuál es la profundidad máxima? Muy buena pregunta. Pues depende de lo que puedas comprimirlo. En realidad, la profundidad máxima es 2,4 centímetros, ¿vale? Pero yo no me he encontrado con problemas nunca con eso. Así como he descubierto que hay muchas safenas, nunca me había fijado, muchos callados que están a menos de 1 centímetro, a más de 2,5 no me he encontrado ninguno. 2,4 es lo máximo. Aunque esto es relativo porque si comprimes bien, puedes reducir, o sea, esos 2,4 se pueden reducir a base de compresión, ¿vale? Pero no me he encontrado nunca con ese problema. Claro, dices que una de las cosas que ocurre es que cuando la paciente está tumbada en decúbito supino o en decúbito prono, en una posición absolutamente horizontal, llega un determinado momento en que la vena disminuye tanto de tamaño que no se ve muy bien, ¿no? Sí. ¿Os habéis planteado algún tratamiento, por ejemplo, pues para verlo mejor, tratar con espuma previamente, aunque sea con una espuma laxa, para que se vea lo que es la sombra acústica posterior, o bien claro, dar al paciente un poco de antitren, antitren? Sí, lo que hacemos es lo del antitren. La espuma no me lo he planteado porque Pues es una idea. por las burbujas, primero. El aire es un enemigo. El aire es enemigo del ultrasonido. Y luego que me da un poco de miedo. Confieso que llevo haciendo radiofrecuencia muchísimos años. Y hasta hace poco no me he atrevido a meter espuma antes de quemar la vena. Siempre me da la sensación de que el alcohol que estoy metiendo, que pudiera calentarse o pudiera quemar de alguna manera más de lo que yo quisiera, ¿no? O sea, que yo confieso que ahí eso me generaría cierto conflicto. Técnicas para mejorar la visualización de la vena ya están los ingenieros franceses, que esto es una empresa francesa, ya están trabajando en ello con sistemas de inteligencia artificial. Yo, la verdad, es que no tengo mucha fe en que eso pueda llegar a buen puerto, pero oye, no lo sé. Castillos más altos han caído, pero ellos lo que dicen es que, porque todas las imágenes que habéis visto de esta paciente y de todas las pacientes quedan guardadas en el sistema
Y tú firmas un acuerdo que, por supuesto, anonimizados, todas esas imágenes van a ser propiedad al final de esta empresa francesa, por supuesto, anonimizadas. ¿Por qué? Porque toda esa fuente de información la están utilizando para mejorar sus dispositivos y, en este caso, para dar de comer a una inteligencia artificial para que te ayude ella a localizar la avena. Yo les he propuesto, oye, y si les pasáramos una guía antes a la Safena para ver la guía, porque la guía se vería muy bien y entonces... Entonces, esto, claro, es que vendemos que no es nada invasivo. Si tú ya estás metiendo una guía adentro, pues ya mete un catéter de radiofrecuencia o de láser, ¿no? Y lo finiquitas. El ecocontraste igual, está basado en burbujas, ¿no? De aire. Entonces, eso va en contra de la transmisión del ultrasonido de alta intensidad. Y bueno, pues al final, antitren, a mí me ayuda mucho el abón de anestesia. Me ayuda mucho a localizar la vena y bueno, y es práctica. Tengo que decir que esto que parece, a mí al principio me parecía que iba a ser una tontería, estamos acostumbrados a hacer cosas más complicadas como cirujanos vasculares, pero tiene su curva de aprendizaje, ¿eh? O sea, a mí no me ha resultado demasiado fácil el aprender a saber dónde tengo que darle al botón, si el pulso, el de 1 centímetro, el de 1 segundo, el de medio segundo, en fin. Pero bueno, luego, poco a poco, pues la realidad es que es lo que es y es darle al botón y decirle esta es la vena y aquí achicharra, ¿eh? Una pregunta más, bueno, tengo muchas más, pero tampoco podemos extendernos mucho más, pero una pregunta más sobre, habéis dicho que se puede tratar tributarias. ¿Te he entendido bien, Estefan, que se podían tratar tributarias? Siempre que estén a 1 centímetro. Siempre que cumpla la norma de que no esté cerca de la piel. Sí. Ya. Y entonces, sí que ya son poquísimas. Claro, pero fíjate, si tienes esa tributaria o podéis tratáis el segmento proximal, ¿no? Y a lo mejor más abajo pues podéis tener. ¿Habéis planteado cerrar el punto de fuga desde la vena safena a esa tributaria? Sí. De hecho, lo hemos hecho. De hecho, ahora mismo estoy recordando a la primera paciente que hicimos para probar el aparato, la primera paciente que hicimos, que además me viene bien comentar esta paciente porque así os digo un apunte de la anestesia. Esta primera paciente, bueno, es mi mujer, o sea que había confianza. Sigue habiéndola, gracias a Dios, después del Sonovain. Lo que tenía ella es una perforante en la vena de Giacomini, en la cara posterior del muslo, cerca del nervio ciático. O sea, joder, típico caso raro, bueno, pues ¿no? La ley de Murphy. Me ha tocado a ti. Me ha tocado. Entonces, realmente lo que necesitábamos con ella eran 4 disparitos en el punto de fuga, porque luego realmente la tributaria es una vena reticular que iba por cara posterior, y poco más. O sea, eso es lo que tiene, ¿no? Probablemente tenga que ver con un shunt pélvico, también tiene varices pélvicas, pero bueno, yo quería cerrar ese punto de fuga. 4 disparos y una precisión bestial y bueno, y así lo hicimos, ¿no? Luego no me he vuelto a encontrar con más casos de esos de cerrar un punto de fuga muy concreto en una tributaria por el tema de la profundidad, porque la mayoría de estos casos luego resulta que están a menos de 1 centímetro. Y comento el caso de mi señora esposa porque mi mujer, aparte de haber tenido muchos hijos, es de origen vasco. Y entonces dijimos, era el primer caso, no hace falta anestesia, pues lo hicimos sin anestesia. Y entonces ella dijo que bueno, que no dolía nada, que eso era una tontería y que qué maravilla, que eso no dolía nada y que estupendo. Hasta que hice a la segunda paciente, que pensé que ay, qué blandita es. Pero cuando la tercera ya decía, ostras, es que esto duele cada vez que dais un disparo, ya empecé a pensar que igual el problema había sido el caso 1. Y ahí entra lo de la anestesia local. Hay que poner anestesia local porque cada disparo duele. Y además esto, bueno, nosotros que lo hacemos en el entorno de la medicina privada, en un nivel de exigencia muy alto del paciente, quiere que hagas milagros, quiere que le quites las varices, que no le duelan, que no tenga que llevar medias, que no, o sea, lo quiere todo y todo no se puede, ¿no? Entonces, la anestesia local para nosotros, aparte de por localizar la vena,
es fundamental para que la experiencia del paciente sea la adecuada. Y ahí puedo añadir que incluso nos hemos planteado la posibilidad de hacer como con las colonoscopias, de hacer sedaciones, de sedar al paciente un poquito con propofol, que él no se entere de nada, ¿no? Pero no lo hemos hecho porque la sedación tiene el problema, y eso lo sabemos bien por nuestra práctica diaria, que cuando tú sedas a un paciente se mueve. Claro, entonces, joder, si ya tardamos una hora colocando el aparato, no sé qué, si en medio del ese follón el paciente se mueve, pues es que nos podemos desesperar, ¿no? Entonces, ni me lo he planteado hacerlo y yo, sí, mi recomendación es anestesia local, no sé. Muy bien. Oye, una pregunta técnica. Claro, ya habéis dicho que tiene una precisión milimétrica, incluso submilimétrica. Pero claro, lo que pretende, digamos, el foco de calor no solamente está en la vena safena, y aunque esté en la vena safena, los tejidos de alrededor se calientan. Sí. ¿Qué experiencia o qué dice el fabricante sobre las lesiones por calor que puede ocurrir alrededor? Mira, las pues, conversaciones que ha habido en la literatura, porque sé que vosotros no habéis tenido. Excelente, excelente pregunta. Sí. No, el fabricante dice que es tan preciso que no se daña nada, ¿vale? Pero eso no es verdad. No es infrecuente, y esto es interesante, es otra cosa interesante de la anestesia local, que el paciente refiera, cuando das el pulso, molestias en el pie, ¿vale? Esto significa que estás calentando el nervio safeno. Entonces, hay que mover, te tienes que mover. Es otra buena razón para no hacer este procedimiento, si a alguien se le ha ocurrido, bueno, no tiene sentido, ¿no? Pero con anestesias más globales, ¿no? Pero no es infrecuente que el nervio safeno reciba. No es lo mismo que con la radiofrecuencia, es decir, con la radiofrecuencia que el catéter sube a 120 grados y tienes que hacer sí o sí la tumescencia, entre otras cosas, para proteger el nervio safeno. Con esto no es necesario porque el pulso de un segundo y un calor que llega como máximo a 85-90 grados, no dándole al nervio safeno, porque no le estás dando al nervio safeno, sino que estás sufriendo el calor transmitido, no pasa nada. O sea, el paciente te dice que le ha molestado el pie, o que le ha molestado en la rodilla, o que le ha molestado en un sitio lejano donde estás tratando, entonces lo mueves, te mueves un poquito y hasta que encuentras el sitio donde no le molesta. Y eso es más que suficiente. Pero Perfecto. también he visto, no es infrecuente, que los pacientes refieran cierta molestia los días siguientes al procedimiento. Cierta molestia sobre la zona tratada, sobre todo sobre la zona de la ingle, callado, ¿vale? Y cuando ves con el eco, para ver qué está pasando, tú ves la vena safena cerrada y ves como una especie de inflamación. Yo lo llamo paniculitis, porque no sé muy bien cómo describir esa imagen de eco, como que realza un poco el tejido celular subcutáneo, realza encima de la zona, o sea, por donde ha pasado el haz de ultrasonidos, ¿vale? Y eso tiene que ser por daño térmico. Esto se pasa, se quita, o sea, es darle tiempo y se quita. Y me lleva al uso que están dando en otras tecnologías similares, que no son exactamente estas, de calentar el tejido celular subcutáneo para el rollo de anti-aging, porque eso tensa la piel, tensa las fibras de colágeno y entonces como que rejuvenece la piel por encima de eso, ¿no? Yo bromeo con los pacientes y digo, es que se va a rejuvenecer la zona por esta razón, ¿no? Pero bueno, es una broma, es que es simplemente para transmitir que no es inocuo, o sea, que esto quema bastante y que el trayecto se calienta. Es verdad que más allá de unos días la molestia desaparece y vamos, y esto yo estoy convencido también que nuestros pacientes nos lo refieren y, entre comillas, protestan un poco porque están en esa mentalidad de que esto es todo gratis, o sea, es todo el tratamiento, cualquier tratamiento quirúrgico ya es, como es lo más moderno, esto ni duele ni nada. Eso lo sabrás tú también, Rodrigo, que te vendrán a la consulta y cuando dices la palabra láser ya es todo maravilloso. El láser no duele, el láser es infalible, ¿no? Porque es una palabra mágica. Bueno, pues con ahí esto te paso un poco. me llevas a hacerte quizá la última o penúltima pregunta, es ¿qué experiencia tenéis, qué argumentario utilizáis para conseguir que una paciente, digo una porque es lo más habitual, se haga esto? Ayudadnos para que nosotros podamos introducir o podamos esta técnica en nuestra práctica diaria, pero claro, esto es caro. Entonces, ¿qué argumentario utilizáis para justificar Excelente.
Excelente, ese sí. precio Bueno, y en realidad lo primero que hicimos es igualar el precio, o sea, no es tan caro, es igual que hacerse una radiofrecuencia. De hecho, es un poco más barato, ¿vale? Porque esta técnica, el sistema que tienen es que el aparato te lo dejan en alquiler, es un renting, no lo puedes comprar, entonces es un alquiler y les tienes que comprar, lo que sí que les compras es el fungible, hay un fungible, ahí está la gracia del asunto. El fungible es el sistema de enfriamiento de la cúpula que tiene la salida del haz de ultrasonidos, tiene un sistema de enfriamiento no es un suero, es un líquido especial que viene patentado por ellos y que viene en un sistema cerrado para proteger precisamente la piel de ese daño térmico, ¿no? Y entonces el circuito y el protector, eso cuesta un dinero. Bueno, pues añadiendo eso al precio del alquiler y un margen de beneficio muy razonable, pues hemos conseguido que el precio sea incluso un poquito más bajo que la radiofrecuencia. Pero ese no es nuestro... No vamos por ahí. Nosotros, en realidad, es cuando anatómicamente es un caso FETEN, pues entonces les ofrecemos esta técnica y las alternativas que tengan, que puede ser la radiofrecuencia o el láser. El cianoacrilato no, porque yo, aunque no es el tema de la conversación de hoy, yo no soy partidario, entonces pues el cianoacrilato no lo estamos haciendo, pero se les ofrecen las alternativas, ¿no? Con los resultados. Incluso la cirugía tradicional, pues en alguna ocasión también la hemos ofrecido, ¿vale? Y entonces, estrategias de marketing, pues ahí fallamos, porque no estamos haciendo todos los casos que debiéramos, Rodrigo. Esto debería estar funcionando mucho mejor ya 2 años después, debería estar funcionando mucho mejor y quizá sea porque no nos estamos centrando en el caso FETEN y no nos tiembla la mano para ofrecer radiofrecuencias cuando vemos que una vena es un poquito más grande o que vamos a tardar menos y va a ser más efectivo y duradero, ¿eh? Muy bien. Yo creo Bueno, que... hay muy poca... la verdad es que seguro que habría muchísimas preguntas. Hay una pregunta que nos hace Agnieszka Nova, que es el diámetro mínimo de la safena. Hombre, yo creo que a lo que ella se refiere es si existe alguna limitación precisamente por el spot y la lesión alrededor, ¿no? ¿Qué safena mínima habéis tratado? Uy, pues no te sabría decir porque yo, no sé, 6 milímetros a lo mejor, pero es que menos que eso es raro que encuentres una safena refluyente, ¿no? O sea, yo te diría, no sé, 6 milímetros, ¿no? Por debajo de 6 milímetros no recuerdo ahora mismo haber tratado ninguna safena. Pero vamos, el tamaño mínimo no es un problema. Teniendo en cuenta que el disparo es de un milímetro cúbico, pues podríamos tratar safenas de 1 milímetro de diámetro, pero eso no tiene sentido. No tratamos safenas competentes. Exacto. Exacto, no, nosotros tampoco. Habrá mucha gente que sí que las trate por ahí. Bueno, yo creo que estamos a 5 minutos de las 9 de la mañana en riguroso directo, que lo veáis en diferido, pues será para vosotros exactamente igual. Yo quisiera agradeceros de verdad porque ha sido súper interesante, nos ha aportado muchísimo, pero no solamente la técnica de el iPhone con el Sonovane, sino en intercambio de cómo hacemos las cosas en las varices. Esto va a suponer ha supuesto un avance y desde luego una incorporación al argumento al armamentario Correcto. para tratar las varices. Cuantas más técnicas sepamos utilizar, mejor podremos ofrecer el tratamiento a nuestros pacientes. No todas las varices son candidatas a las mismas técnicas y Correcto. no todas las técnicas se pueden aplicar a las mismas varices. Así yo, que, a mis alumnos en la facultad les digo que eso es lo que más me gusta de las varices. Que tienes que hacer o sea, puedes combinar, es que el éxito es la combinación de las técnicas, entonces es una cosa muy interesante desde el punto de vista intelectual, ¿no? El tener que preparar el tratamiento y combinarlas. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los que estáis ahí en directo. Ya he visto a muchos amigos por ahí. Gracias, Estefan, de verdad, por esta presentación. Gracias, Pipe. Y chicos, pues
Nos vemos en el siguiente Atomium, que seguro que es tan interesante como este. Muchas gracias. Despedidos, por favor. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Rodrigo. Buen día. Ya respondemos. En distancia de la Unión Aquí, Femoral. sí, es una muy buena pregunta. La distancia de la Unión Estamos todavía en el aire. Venga, dale. Estamos viendo que nos han puesto ahora aquí el chat y hay una pregunta muy buena que es la distancia. Pero esa ha venido la última, ¿no? Porque esa no estaba antes. Esa no estaba antes. Sí, nada, la pregunta la hace MGP y es una pregunta buenísima. Pues en realidad podríamos hacerlo al ras, ¿vale? Pero no, nosotros nos separamos como mínimo 1 centímetro, 1,5 centímetros, ¿vale? Lo que dice el fabricante es tú puedes ir al ras de la vena femoral. Pero mira, pues yo, llámame miedica, Cobarde. llámame cobarde, pero yo, hombre, a lo mejor es verdad que 2 centímetros, que es lo que te dicen para la radiofrecuencia, pues, bueno, para que permitir el drenaje, ¿no? de las venas epigástricas y demás, pues me parece lo razonable. Aplicamos el mismo criterio. Intentamos irnos por debajo de esa vena drenante y ya está. Al fin y al cabo estamos educados en técnicas térmicas, por lo tanto, seguimos esas cosas. Sí, yo sigo esa norma, aunque recuerdo perfectamente cuando me presentaron esto que me dijeron, no, puedes ir al ras. Digo, bueno, pues yo no. Igual que lo de la heparina y las medias, ¿no? O sea, podríamos... no hace falta poner heparina. Muy bien, pues yo se voy a poner 2 días, les pongo heparina por razones de exceso de prudencia. Llámame cobarde otra vez. Las medias de compresión, pues en realidad pasa como con el cianoacrilato, no son necesarias y esto es verdad. No, algún día hemos tenido que no quería utilizar medias, no las he utilizado y ha ido fenomenal. Pero, oye, es una recomendación que les hago. Yo me las pondría, unos días de medias. Muchas veces... Es que para la técnica a lo mejor no es necesario, pero si tú estás operando a un paciente con un C4, por ejemplo, ¿no? Pues claro, la técnica no la necesita, pero el paciente, su enfermedad venosa crónica, eso es algo que hay que cambiar el chip. Bueno, estamos prácticamente a las 9 de la mañana. Yo creo que si ya no ha entrado ninguna pregunta más, y aunque haya entrado ninguna pregunta más, ya no nos da tiempo. Y chicos, bueno, pues lo que decía, pues nos vemos en la siguiente, ¿no? ¿Os parece? Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a Servier de nuevo y a este proyecto Atomium. Muchas gracias.